Bien, vamos a continuar con las clases. Ahora vamos a estudiar la estructura exist y lo vamos a usar con el comando if, es decir, if exist. Vamos a trabajar con ello. Para ello vamos a recurrir al código de la clase anterior de la estructura if else. Vamos a quitarle la segunda condición y nos vamos a quedar solamente con una condición, que es el if y el else. Vamos a quitarle también el enif. Entonces, recapitulando un poco, teníamos la variable inicial como 5 y preguntábamos en la estructura la condición, si esta variable es menor a 3, que me arroje una consulta select. Y si no, un mensaje, que es la condición no cumple. Entonces, dentro de este flujo if-else, yo voy a hacer una condición que va a ser if exist. Entonces, para ello voy directamente a la instrucción o a la parte del código donde dice if, la comparación de la variable, en este caso si es menor o igual a 3, entonces, y dentro de esta vamos a colocar el comando if exist. Dentro de paréntesis vamos a colocar una consulta select sobre la misma tabla, que va a ser paciente. En este caso va a ser la misma consulta, es decir, les explico un poco. Voy a copiar esto, voy a pegar, le quito el punto y coma, ítem. Es decir, dentro de mi condición if inicial, yo voy a poner un if exist, es decir, si esta consulta select de la tabla id paciente con filtro de la tabla paciente, perdón, con filtro id paciente existe, entonces que me arroje la consulta select. Y adicional que me arroje, vamos a ponerle que me arroje un mensaje. Registro existe. Vamos a ponerle así, un mensaje. Y dentro de este if exist, como es un if también, podemos colocar un else. ¿Qué pasa si no existe? Entonces, si no existe, que me arroje un mensaje, registro no existe. Vamos a cerrar con un enif. Y de esta manera yo estoy agregando el comando if exist, ¿no? Dentro de un flujo if else, ¿no? Dentro de la condición, si mi variable es menor o igual a 3 y si existe ese paciente, entonces que me arroje la consulta select y que me arroje un mensaje que el registro sí existe. Si esta consulta que hemos definido acá dentro del if exist no cumple, que me arroje un else. Como mensaje, registro no existe. Entonces, de esta manera podemos utilizar el comando exist dentro del flujo if else. Entonces, a ver, vamos a pensar un poco. Tenemos como variable inicial 5 y en este caso no cumple la condición, ¿no? Por defecto nosotros sabemos que no cumple la condición. Vamos a cambiar los datos para ver un poco conveniencia los mensajes que arroja. Entonces vamos a ponerle como valor inicial a la variable 30, o perdón 20, y la condición la vamos a poner en 30. Entonces seleccionamos todo, le damos a ejecutar y me arroja, vemos los resultados que me arroja, y me arroja como resultado registro no existe. Es decir, claro, el valor de la variable es 20
le hace la consulta de la tabla paciente con ID paciente igual a 20, no existe, efectivamente no existe en la tabla, y por eso me arroja el mensaje registro no existe. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de 20 como valor inicial le pongo 10? Selecciono todo y le doy a ejecutar. Y me arroja dos mensajes, ¿no? Vamos a ver el primer mensaje. Me arroja la consulta select con el ID paciente igual a 10, que es mi valor inicial de la variable. Como siguiente mensaje, me arroja registro existe. Entonces esto es correcto, ¿no? Le hemos pedido que me arroje dos cosas. La consulta select y el mensaje registro existe. Entonces de esta manera cumple la primera condición en el if y también cumple el exist.